La semana pasada nosotros vimos que el reino de las tinieblas se opone al reino de la luz desde la creación de los tiempos. Desde la creación del hombre y de la mujer vemos la oposición del reino de las tinieblas en contra del reino de la luz. Y su más grande arma, ¿cuál es? La mentira. Es ahí, la mentira es el engaño que el enemigo usa para hacernos estar presos. Porque al conocer la verdad, somos libres. Y si eso es cierto, cuando nos hablan una mentira, estamos presos a la mentira, porque creemos algo que no es cierto. Y por eso vemos constantemente vivimos una gran batalla por la verdad. En primer lugar, para conocer la verdad, y eso vemos que la podemos conocer a través de conocer a Cristo, porque Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quieres conocer la verdad sobre ti mismo? No debes de mirar dentro de tu corazón, sino que debes mirar al corazón de Cristo. Porque tú eres lo que Dios dice que eres. Esto va muy en contra de lo que el mundo dice, que si uno quiere conocerse a sí mismo, tiene que mirar a lo profundo de su interior y buscar allí, ¿no? Pero vamos a ver hoy, ¿no?, en el texto de hoy, que Dios nos creó con un propósito. Y uno solo encuentra el propósito verdadero y real en su vida, en este mundo, en Dios. Y entonces, en primer lugar, esta batalla para con la verdad es, en primer lugar, para conocerla, y por eso necesitamos leer la Biblia, aprender de la Biblia para poder conocer la verdad. Y en segundo lugar, usar la verdad que aprendemos como un arma. No para atacar a las personas, sino para traer luz para que se alumbre las tinieblas. Porque como la mentira ata, la verdad libera. Y meditando en esto, yo he mirado la definición de luz, y una de las definiciones que he encontrado es que es una energía luminosa que se transmite en forma de ondas, cuyo reflejo ilumina las superficies. ¿Vale? Esta es la definición que he encontrado más fácil para que yo entendiese lo que es luz. Ahora, el Señor me permitió hacer una asociación que aún no había hecho en mi mente, que tiene que ver con recordar la definición de oscuridad. ¿Qué es oscuridad? ¿Cómo definimos la oscuridad? La ausencia de luz. La oscuridad no es algo que puedes producir, no es algo que puedes generar, sino que para que haya oscuridad tienes que quitar la luz. Y entonces todo se queda oscuro. Igual nosotros podemos vernos porque las luces están encendidas. Si apagáramos las luces, no veríamos nada. Entonces, para que haya oscuridad, no puede haber luz. Y a partir del momento que hay una pizca de luz, ya empieza a desvanecerse la oscuridad. Y eso es tremendo. Esto es maravilloso, entender que la oscuridad solo crece si la luz se va apagando. Y lo contrario también es cierto, ¿no? La oscuridad se desvanece a medida que la luz crece. Y por eso yo creo, ¿no?, que dice la palabra que en la presencia de Dios no hay maldad, porque la maldad tiene que ver con las tinieblas, con lo que es oscuro, con el engaño.
Y en la presencia de Dios no puede haber, porque Dios es luz. Entonces, para que pudiese haber oscuridad en la presencia de Dios, Dios tendría que dejar de ser luz. Y esto es imposible que suceda. Ahora, Él dijo que nosotros también somos la luz del mundo. Entonces, parte de nuestra batalla con la verdad es para que podamos alumbrar al mundo con la verdad, y así se van desvaneciendo las tinieblas, a empezar por nuestro corazón y de aquellos que conocemos también. Por eso, si quieres vencer en esta batalla, si quieres vencer esta batalla por la verdad, aférrate a la verdad, aférrate a Cristo. Conoce a Cristo. Y antes de ir al texto de hoy, creo que es necesario hacer un repaso de la trayectoria de las vidas del apóstol Pablo y de Bernabé. ¿Sí? Estos dos personajes que fueron, la semana pasada vimos que fueron misioneros que fueron enviados por la iglesia de Antioquía para hacer el primer viaje misionero que aparece en la Biblia de hombres que fueron enviados por una iglesia a hacer misión, a hablar de Cristo a otros, como enviados desde una iglesia, ¿no? Y vimos como el Espíritu Santo habló a la iglesia diciendo, enviad a Pablo y a Bernabé. Entonces ellos oraron, ayunaron y enviaron a Pablo y a Bernabé desde la iglesia de Antioquía. No sé si lo he visto bien. ¿Cómo se dice Antioquía? Y este es el apóstol Pablo, ¿no? Este es Pablo. ¿Ves? ¿Y Antioquía puede ser así? ¿Antioquía? ¿Antioquía? Sí, yo me acuerdo haber mirado allí en esto de, bueno, que yo tengo un pendrive para poder ir aprendiendo las cosas de la Biblia y me voy esforzando para ir aprendiendo. Es impresionante ver cómo el Señor fue levantando su iglesia y que vimos que primero derramó su espíritu sobre los discípulos y luego ellos fueron predicando y se fueron convirtiendo, se fueron entregando gente a Cristo, y de estos empezaron a ser perseguidos, fueron siendo esparcidos por doquiera, no, como Cristo dijo, estarían en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros hoy, ¿no? Pero quería centrarme con vosotros en Bernabé y Saulo, ¿no? Y el apóstol Pablo. La primera vez que vimos el nombre de Bernabé fue en Hechos capítulo 4, os acordaréis, cuando dijo que Bernabé era un levita y que él vendió una heredad que tenía y la entregó como ofrenda a la iglesia para compartir con los hermanos. Esta fue la primera mención que se hace en la Biblia sobre Bernabé. Luego, en el capítulo 9, Cristo se presenta a Saulo, lo llama a la obra del ministerio, le llama a servir, y el apóstol Pablo empieza a compartir de Cristo allí donde estaba en Damasco. ¿Qué sucedió? Los judíos que estaban en Damasco empezaron a querer matar al apóstol Pablo. Cuando ellos se dieron cuenta de que esto era así, entonces el apóstol Pablo huyó a Jerusalén. Pero la iglesia de Jerusalén tenía miedo, porque el apóstol Pablo, antes de entregar su vida a Cristo, estaba persiguiendo y matando a los discípulos de Cristo. Entonces fue Bernabé, aquí vemos la segunda mención de Bernabé. Bernabé se puso como mediador entre el apóstol Pablo, ahora convertido, ahora una persona que entregó su vida a Cristo, con los hermanos judíos. Y dijo, hermanos, yo he testificado que él verdaderamente entregó su vida a Cristo. Él está sirviendo y está proclamando que Cristo es el Señor. Entonces fue aquí el mediador entre el apóstol Pablo y la iglesia de
de Jerusalén. Pero habían unos, yo creo que eran griegos, sí, unos griegos que estaban allí, que empezaron a levantarse en contra del apóstol Pablo también para perseguirle a él ahora. Y querían matarle. Y él, lo que vimos, que huyó a la ciudad de Tarso. Y ahí se quedó unos años, dice la palabra. Ya en el capítulo 11, que vimos hace unas semanas, la iglesia de Jerusalén recibió noticias de que el evangelio había llegado lejos, hasta Antioquía. Entonces envió a Bernabé para que él pudiese ir allí y comprobar qué es lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y él testificó que Dios estaba llenando de gracia a la iglesia en Antioquía. Incluso él estuvo allí ministrando y enseñando a la gente, dice la palabra, vimos, ¿no?, en el capítulo 11. Y luego lo que él hizo fue ir a Tarso a buscar al apóstol Pablo para venir, y estuvo con él enseñando. Y dice que estuvieron enseñando todo un año en la ciudad de Antioquía. Y un dato curioso, ¿no? En el capítulo 11, versículo 26, fue la primera vez donde se llamaron los discípulos de Cristo cristianos. Porque antes nunca a nadie les había llamado así. Siempre eran llamados, algunas veces le decían los del nombre, ¿no? Estos que están hablando de Cristo, pero como cristianos fue la primera vez que se usó esta expresión, que eran cristianos. Y esto fue allí mientras ellos estaban sirviendo y enseñando en la iglesia de Antioquía. Luego vimos que estos hermanos enviaron una ofrenda porque hubo un hambre y una necesidad. Y ellos se juntaron y enviaron una ofrenda a los hermanos de Judea. Y la ofrenda, ¿quiénes eran los encargados de enviar esta ofrenda? Bernabé y Pablo. Fueron los encargados de hacerlo. Y lo que leímos la semana pasada fue que la iglesia de Antioquía recibió entonces una palabra del Espíritu Santo de Dios, que estos hombres que estaban allí sirviendo, Bernabé y el apóstol Pablo, tenían que ser enviados. Yo me imagino, hermanos, que ellos debían de estar encantadísimos de tener al apóstol Pablo y a Bernabé, que la palabra muestra que eran hombres que temían al Señor, que eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para la iglesia de Antioquía debería ser un gozo, pero increíble, tremendo, tenerles allí. Pero el Señor les dijo: quiero que os enviéis para hacer la obra que yo tengo para con ellos. Entonces, me imagino que si el Señor no hubiese hecho esto, los habían intentado mantener allí lo máximo posible en la iglesia de Antioquía, porque queriendo aprender de ellos y estar con ellos y estar todo el rato aprendiendo con ellos, ¿sí? Pero el Señor tenía una obra para con sus vidas. No podían estar ahí toda la vida. Entonces habló con la iglesia, que es lo que vimos la semana pasada. Habló con la iglesia para que los enviase. Y el Señor la iglesia los envió, y es el punto que acabamos la semana pasada. Vamos a leer hoy el Hechos capítulo 13 a partir del versículo 13, pero antes vamos a hacer una oración, ¿sí? Dios, te alabamos por tu palabra, te alabamos porque es viva, porque funciona cuando la ponemos en práctica en nuestras vidas. Ella es poderosa para penetrar lo más profundo de nuestro corazón y transformar nuestras vidas desde nuestro interior. Hay muchas cosas, Dios, que este mundo nos ofrece y que intenta hacer cambios desde la carne o desde fuera, intentando cambiar lo profundo de nuestro corazón. Pero tu palabra es tan poderosa que hace lo contrario. Incluso es eficaz, ella funciona de verdad. Porque estas cosas que muchos sistemas o maneras de hacer que el ser humano intenta cambiar su corazón desde fuera, no funciona. Fracasa porque nosotros no tenemos poder para cambiar
los afectos profundos de nuestro corazón. Pero tu palabra sí lo tiene. Y por eso te alabamos por tu palabra. Y antes de leerla en esta mañana, queremos sujetar nuestros oídos, sujetar nuestro corazón y decir: Señor, quebrántanos y danos un corazón humilde para oír tu voz en esta mañana y ser obedientes a ti. También alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos algo más de ti en esta mañana, Señor. Haznos recordar cuán grande, cuán bello, cuán maravilloso eres tú, Señor, en esta mañana, para que también nuestro corazón pueda admirarte aún más y honrarte a través de nuestra alabanza y adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Amén. Pues vamos a leer el texto entero y luego vamos a ir hablando de ello. Hechos 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hasta aquí. Amén. Pues en este texto contiene muchas cosas y mucha información que a veces no todos las tenemos sobre historias del Antiguo Testamento. Y a veces sí las tenemos en el sentido de que ya hayamos escuchado, pero no las tenemos frescas en la memoria. Entonces, creo que es necesario ir versículo por versículo y recordando estos momentos que están declarando aquí. Lo primero que vemos en el versículo 13 es que ellos salieron, ¿no? Salieron de Antioquía y fueron rumbo a una otra Antioquía, que se llamaba Antioquía de Pisidia, ¿no? Pero mientras estaban allí de camino, aún no habían llegado, y dice que Juan, ¿vale? Este Juan que dice aquí es Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Lo primero que podemos ver aquí, ¿no? Y que salta a la vista, es que la iglesia de Antioquía recibió una instrucción del Señor para enviar a Bernabé y a Pablo. ¿Qué hacía Juan aquí con ellos? Nadie sabe. Hay gente que dice, bueno, es que Juan Marcos era primo de Bernabé, y entonces seguramente por afinidad le puede haberle invitado a participar del viaje. Y, bueno, algo sucedió que Juan Marcos estaba en el viaje junto con ellos, aunque no había sido enviado por la iglesia.
y no se sabe por qué tampoco, Él los abandonó a mitad de viaje, ¿no? Y volvió a Jerusalén. Y el Señor creyó importante para nosotros dejarlo escrito. Entonces, no sabemos el por qué, pero sí hubo este contratiempo, ¿no? Y luego, en unas cuantas semanas, vamos a ver en un otro momento que al hacer un viaje o proponerse un viaje, el Bernabé va a decir, bueno, que venga con nosotros Juan Marcos. Y Pablo va a decir, no, porque él nos abandonó a mitad del otro viaje. Y luego uno puede pensar, pero ¿será que el apóstol Pablo tenía rencor en su corazón, ¿no? con Juan Marcos? Yo creo que no. Incluso, esto son suposiciones mías, ¿vale? Puede ser, y esto sucede con nosotros, ¿no? Puede ser que, como el Espíritu de Dios no indicó que Juan Marcos tenía que estar en el viaje, puede ser que él no estuviese con su corazón preparado en Dios. Es decir, Dios no había trabajado en su corazón, en su carácter, como para crear un fundamento en su corazón, para que él pudiese ser sostenido en aquel viaje, para que él pudiese mantenerse en aquel viaje. Con los años que yo he podido servir al Señor y participar de iglesias, yo ya he visto personas con dones preciosos siendo levantadas antes de que el Señor haga un trabajo en su carácter para crear un fundamento sólido en su corazón. Y luego esta persona se pierde más adelante. Se pierde en el sentido de que o se llena su corazón de orgullo, se piensa que es más que los demás, o de repente abandona, dice que está estresadísimo, que está cansado. Es decir, algo pasa cuando uno empieza un viaje o se entrega a una obra, a un servicio para Dios, sin antes haber permitido que el Señor trabaje en su carácter. Porque conocimiento, hermanos, podemos tener un montón. Incluso hoy en día la información está a la puerta o en el bolsillo de todos, ¿no? Si uno quiere conocer y tener conocimiento de información, incluso hay seminarios bíblicos hoy en día que pueden hacer las cosas súper rápidas y en un año, si tienes tiempo, puedes estudiar lo que la gente antes estudiaba 4 años seguidos. Entonces, imagínate, ¿no? Una persona, 1 año, estudió todo lo que uno estudió 4 años y dice, estoy listo para la obra. Porque tiene información. La obra de Cristo no funciona así. Entonces, yo creo, ¿no?, que puede ser que Juan Marcos aún no estaba preparado, con su corazón preparado, para la obra que el Señor tenía para hacer. Y esta puede ser, ¿no?, la razón de que él se apartó. Y puede ser la misma razón por la que el apóstol Pablo más adelante, ¿no?, que veremos unas semanas adelante, que él dijo, no, mejor que no venga. Bueno, y más detalles sobre esta situación específica ya dejaremos para el día que llegue, ¿no? Pero sí tendríamos que comentar porque está aquí expuesto, ¿no?, que él abandonó a mitad del viaje. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Dios tiene una obra para ti y para mí. Dios tiene propósito. Dios tiene personas que están esperando de que nosotros compartamos de Cristo con ellas. Y Dios te ha dado dones a ti que ayudan y que bendicen a otras personas. Ahora, en el reino de Dios, los dones no son lo más importante. Porque lo que más importante de usarte a ti en la obra de Dios, Dios quiere conformar tu corazón al corazón de Cristo. Esto para Dios es lo fundamental. Por eso Cristo dijo que en aquel día,
cuando llegue el final de los tiempos, algunos se acercarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y Cristo va a decir, apartaos de mí porque no os conozco. Es decir, estáis lejos de mi corazón, no tenéis nada que ver conmigo. Estáis haciendo cosas con apariencia de piedad, pero vuestro corazón no está en mí. Qué tremendo, ¿no? Entonces es bueno que podamos entender de que hay cosas que suceden en nuestras vidas, que el Señor está trabajando en tu carácter. El Señor quiere transformar tu carácter para que seas parecido cada día más a Cristo. Entonces, alégrate en el Señor por las circunstancias que pasan en tu vida. Incluso la palabra dice, en todo, dar gracias. Podemos dar gracias incluso por las dificultades y los dolores que pasamos, porque en todo el Señor está trabajando en nuestro carácter para que seamos como Cristo. Amén. Vamos al versículo 14. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de reposo, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿No? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Ellos, al llegar en la ciudad donde fueron enviados, fueron a la sinagoga. ¿Por qué fueron a la sinagoga? Porque en día de reposo los judíos suelen hacer lo que se llama el Shabbat, que es el día del Señor, el día que ellos se paran para leer las Escrituras, porque antes ellos no tenían la Biblia en la mano. Ellos no tenían copias de la Biblia, solo habían las copias con los sacerdotes. Entonces, al reunirse en la sinagoga, era el día donde los sacerdotes exponían, leían los rollos de las Escrituras delante de ellos. Y allí estuvieron ellos para escuchar la lectura de la palabra. Y bueno, el Señor sabe cómo hace todas las cosas, ¿no? El apóstol Pablo era fariseo que vino de fariseos, ¿no? Él dice fariseo de fariseos. Él era alguien de renombre. Fue discípulo de Gamaliel, ¿no? ¿Qué se dice? Entonces, al ver que había gente de peso, los sacerdotes tenían la costumbre de anunciar y de abrir la oportunidad y decir, ¿vosotros tenéis algo para compartir con los de aquí? ¿No? Y entonces fue lo que ellos hicieron. No, ellos no abrían esto para cualquiera, sino cuando ellos veían que eran personas que conocían la palabra, ¿no? Y el apóstol Pablo era uno de ellos. Y les dio la oportunidad para dar palabra de exhortación a los de allí. El versículo 16 dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Qué es lo que primero os llama la atención aquí? Él hace distinción entre dos grupos de personas. Un grupo, él dice, israelitas, varones israelitas, y el otro grupo dice, y los que teméis a Dios. Él hizo una distinción muy clara, porque habían unos que eran israelitas, pero no temían a Dios. Habían unos que se llamaban del pueblo de Dios, pero no tenían el temor de Dios en su corazón. Y a veces vemos esto pasando en nuestros días también. Hay gente que dice que cree en Dios, hay gente que dice, o incluso dice, no, si Dios quiere, no, que Dios te bendiga. Usan palabras que parecen que hay un temor de Dios en su corazón, pero no lo hay. Y Pablo hizo esta distinción. Dijo, la apariencia de todos los que estáis aquí es como si fuesen hombres que temen a Dios porque estáis aquí para escuchar la palabra. Pero hay una diferencia. Hay unos que simplemente son hombres nacidos en el pueblo de Israel, pero hay otros que temen al Señor.
Y antes de seguir leyendo, quiero compartir una curiosidad aquí, ¿no? El testimonio que el apóstol Pablo dio aquí, y lo volveremos a ver, es un testimonio parecido al testimonio que Esteban dio. ¿Os acordáis cuando hemos leído sobre Esteban? Que él dio un testimonio, él fue hablando desde los tiempos pasados, ¿no? Desde Abraham, toda la historia del pueblo de Israel. Y él lo que hizo fue recordar al pueblo a través de hacer un repaso de la historia. Esteban recordó al pueblo la maldad del pueblo, el pecado, la rebelión del pueblo. Ahora, hay una diferencia aquí. Aunque podemos poner en paralelo los dos testimonios y hay muchas similitudes, hay una gran diferencia entre los dos. Esteban se enfocó en la rebelión del pueblo y Pablo se enfocó en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y este es el título de la predicación de hoy, la fidelidad de Dios para con su pueblo. Pablo va a demostrar que a pesar de todo, a pesar de la maldad del pueblo, el Señor es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de bondad, que es fiel a su pacto. Cantidad de veces el Señor dijo, por amor a mi nombre, habrá un remanente. Estoy enojadísimo con vosotros. Estoy irado con vosotros porque me habéis dado la espalda. Habéis hecho dioses con vuestras manos y ahora estáis adorando a estos dioses. Pero por amor a mi nombre. Es como si Dios dijese, yo podría ahora destruir a vosotros todos porque habéis hecho lo que es abominable a mis ojos. Me habéis rechazado así en la cara. Pero por amor a mi nombre habrá un remanente. Yo no voy a permitir que todos seáis destruidos, sino que voy a guardar a un remanente para que se quede mi posteridad, para que mi pacto se cumpla en vosotros. Qué tremendo, ¿no? Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora de que el apóstol Pablo empezó a hablar a ellos. Esta gran diferencia de la historia, pero con la mirada de la bondad, la fidelidad de Dios para con su pueblo. El versículo 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pablo estaba dejando muy claro al pueblo de Israel, diciendo, ¿vosotros os sentís más importantes y mejores que las demás naciones? Pero no sois mejores que nadie. La diferencia, lo que hace diferencia entre el pueblo de Israel y las otras naciones, es que Dios os escogió e hizo un pacto con vosotros. Dios hizo un pacto con nuestros padres, los escogió y los enalteció delante de los demás pueblos. Incluso ellos siendo extranjeros en tierra de Egipto, incluso ellos estando como esclavos en Egipto, fijaros que ellos empezaron a crecer más que los egipcios. Ahora, ¿dónde ya se vio en la historia de la humanidad un pueblo que es esclavo, un pueblo que es sometido a trabajos forzados, que no tiene las mejores condiciones para vivir, crece más que aquel que es libre? ¿Crece más que aquel que está oprimiendo? ¿Crece más que aquel que tiene poder en sus manos? Esto es el milagro que Dios hizo en ellos, porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Y dice aquí, ¿no? El apóstol Pablo está señalando que el Señor fue lo que hizo esto. Y no solo los bendijo allí, no solo los multiplicó allí, sino que también los sacó de Egipto. Los sacó con brazo fuerte. En otras palabras, Él está diciendo,
vosotros no habéis hecho nada, estabais viviendo como esclavos, lo único que habéis hecho fue clamar al Dios de vuestros padres diciendo, Señor, líbranos de esta esclavitud. Y fue el Señor que hizo el pacto el que os liberó. Él está señalando la gracia y la misericordia de Dios sobre su pueblo. El versículo 18 dice, y por un tiempo, como de 40 años, fijaros bien la expresión que el Señor usa, los soportó en el desierto. Es una expresión muy fuerte, hermanos. Dios los soportó en el desierto. ¿Por qué da esta expresión de que Dios los soportó? Porque estando, y esto creo que vimos la semana pasada, estando allí en el desierto, murmuraron contra Dios, se quejaron y en vez de poseer la tierra que Dios les había prometido, dijeron, no, esto es imposible, no lo podremos hacer. No creyeron ni a Dios ni en lo que Dios les había dicho. Era un pueblo que a pesar de haber sido liberado de sus cadenas físicas, su corazón aún estaba atado a la esclavitud. No sé si ya pudiste conocer una persona que estuvo presa en una situación específica durante mucho tiempo y aunque las circunstancias hayan cambiado, aunque ella ya tenga la oportunidad de vivir de una nueva manera, pero sigue presa y atada allí en el pasado. Nuestro corazón tiene esta capacidad de quedarse atado, preso, en circunstancias, en pecados, en maneras de pensar. Por eso el Señor nos dijo, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y esto lo hacemos a través de conocer la palabra de Dios, que es la verdad. La palabra de Dios abre nuestros ojos, nos hace ver la verdad y esto nos libera. Y aquí una vez más vemos la fidelidad de Dios con su pueblo, porque el Señor podría haber dicho, estoy harto de este pueblo, que se mueran en el desierto y ya, se acabó, ¿no? Pero Él, porque es lleno de misericordia, lleno de bondad, Él no los destruyó, sino que los soportó. Él tenía el poder y tiene el poder para dar un fin y decir, se acabó aquí, no tengo el por qué estar soportando a esta gente, ¿no? Pero Dios no es como nosotros, ¿no? Y entonces Él soportó por su fidelidad para con su pueblo, porque Él había hecho un pacto con su pueblo. Y en este pacto estaba que ellos entrarían en la tierra prometida. Esto fue una promesa que Él hizo. Entonces, ¿cómo podríamos ver el cumplimiento de la promesa de Dios si el mismo Dios destruyese el pueblo que le había prometido, ¿verdad? En esto el Señor quiere mostrarnos su fidelidad. Y luego el versículo 19 dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, Dios llevó a la destrucción estas naciones para dar en posesión la tierra a su pueblo. Y esto es muy fuerte de pensarlo y de entender esto. Pero ¿por qué el Señor lo hizo? En otros pasajes de la palabra el Señor dice, la maldad creció tanto y hay tanta maldad en el corazón del ser humano que yo voy a usar a mi pueblo para hacer
de justicia para no permitir que la gente que vive esta maldad siga viviendo de la misma manera. Y levantó y usó a su pueblo como jueces para destruir la maldad o este pueblo que vivía en maldad. Era gente que no tenía una pizca de temor para matar a una persona, por ejemplo. Era gente que incluso derretían oro, construían estatuas y luego mataban a sus hijos y los ofrecían a la estatua que ellos mismos habían construido. Entonces, para que una persona llegue al punto de matar a su propio hijo y entregarlo allí a un trozo de piedra, un trozo de metal, es porque su corazón ya no tiene... La bondad brilla por su ausencia, ¿no? Como se dice aquí. Ahora, el Señor destruyó a estas 7 naciones para dar herencia al pueblo de Israel. Ahora, ¿queréis saber algo muy triste, hermanos? Este mismo pueblo de Israel también llegó a construir ídolos con sus propias manos. Y ellos también en una época llegaron a matar a sus hijos para ofrecer a esos ídolos. ¿Qué es lo que podemos ver aquí entonces? La fidelidad de un Dios lleno de misericordia. Porque el Señor no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, porque Él es fiel. El versículo 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora, cuando leemos jueces, tenemos la tendencia a pensar que eran como jueces que conocemos hoy en día, ¿no? Tú vas a un juzgado, ahí hay un juez, ¿no? Está el que está acusando, el abogado de defensa, ¿no? Cuando pensamos en un juez, pensamos en la estructura de juez que tenemos hoy en día, en la función de juez. Pero los jueces que habla en la Biblia son personas que Dios investió de poder de lo alto para juzgar las demás naciones, como yo había dicho antes. Pero aquí, ahora, el Señor en este tiempo ha levantado jueces específicos. Uno de ellos, que creo que es el más conocido, ¿no? Uno de los más conocidos es Sansón. Sansón era investido de un poder de lo alto para destruir a aquellos que estaban luchando en contra del pueblo de Dios. Ahora, ¿queréis saber lo curioso, ¿no? Y lo asombroso? Es que estos jueces Dios levantó por su misericordia para librar al pueblo de la opresión. Pero ¿por qué el pueblo de Dios estaba siendo oprimido? Porque ellos habían dado la espalda a Dios y empezaron a adorar a falsos ídolos. Entonces el Señor permitía que fuesen oprimidos por otros pueblos. Y luego ellos se arrepentían, decían: Señor, ¿qué hemos hecho? Te hemos fallado, hemos pecado delante de ti, nos arrepentimos, Señor, ten misericordia y líbranos. Entonces el Señor levantaba un juez y estaba allí para ser aquel que iba a luchar y pelear para defender a su pueblo. La fidelidad de Dios para con su pacto, para con su pueblo. Entonces eran ciclos repetidos de desobediencia, de idolatría, de crisis y de liberación. Así estuvo el pueblo de Dios dando vueltas. Y el Señor, como dice en su palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento: aunque tú seas o aunque seamos infieles, el Señor permanece fiel. Y aquí el apóstol Pablo está estampando esto en el corazón, delante de los ojos de estos hombres que estaban en esta sinagoga. Y dice que fue hasta el profeta Samuel.
¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió aquí en el profeta Samuel? Dice la palabra que sus hijos eran tan malos, que él no pudo tener descendencia en su posteridad para crear una posteridad santa para ser usado por el Señor como un sacerdocio delante del pueblo. El pueblo dijo, no queremos a vuestros hijos, son demasiado malos. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Vamos a ver en el siguiente versículo. El versículo 21 dice, luego pidieron rey. Fue entonces aquí cuando acabó el tiempo de los jueces y empezó el tiempo de los reyes. Pero lamentablemente no fue Dios que empezó, en el sentido de que no fue Dios que sugirió esto o que dio un mandamiento a ellos que empezase un tiempo de reyes, sino que fue el pueblo que pidió un rey. Y Samuel se puso triste porque el pueblo pidió rey. Porque hasta aquel momento Dios era aquel que era considerado el rey de su pueblo, el que gobernaba sobre su pueblo y el que peleaba sus batallas en las guerras. Y es como ellos dijeron, queremos un rey de carne y hueso, estaban diciendo, no nos sirve que Dios sea nuestro rey. Estaban rechazando al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, no llores y no te preocupes porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y si piden rey, les daré un rey. Y dice que por 40 años reinó Saúl. La fidelidad de Dios sobre su pueblo. Aunque él no había creado un mandamiento o había él cambiado la historia para que hubiese un tiempo de reyes, su pueblo pidió un rey, se lo dio. Pero claro, fue un rey que también no fue conforme al corazón de Dios, porque era de la manera que el pueblo quería. Pero el Señor en su bondad y misericordia lo hizo, ¿por qué? Para enseñar la diferencia al pueblo de cómo es un rey levantado conforme al corazón de los hombres y cómo es un rey levantado conforme al corazón de Dios. Incluso cuando Samuel fue a ungir al rey David, ¿no? Cuando era un muchacho, él quiso actuar como los israelitas allí, diciendo, mira, este sí parece rey, que es fuerte, es grande, es hombre de guerra, este sí parece rey. Y el Señor dijo, no mires su apariencia, porque para mí esto no importa, yo estoy mirando al corazón. Y esto vamos a profundizar un poquito más tarde en esto, ¿no? Pero vemos aquí la fidelidad del Señor en levantar un rey que ahora en el versículo 22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, fijaros la diferencia. Ahora dice, Dios levantó a David. Dios eligió el rey que le representaría en el pueblo de Israel. Y el rey David fue el rey que más conquistó para el pueblo de Israel. Que más expandió el reino de Israel fue el rey de David. Y no hubo otro como él. Incluso del linaje de David, dice, ¿no? Que vino de la raíz de David, ¿no? Cristo vino del linaje de David. Una vez más vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo. Versículo 36, vamos a saltar del versículo 22 y vamos al versículo 36. Porque la historia que el apóstol Pablo sigue, ¿no? Con el Hechos 13, va a entrar en un nuevo tiempo
que, bueno, esto lo dejaremos para la próxima semana, ¿sí? Entonces, como hemos acabado en David, quiero leer este versículo que también habla sobre David para que podamos concluir el compartir de hoy. Y dice el versículo 36, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Como, bueno, ya sabéis que a mí me gusta a veces leer diferentes versiones para poder entender mejor lo que dice el versículo. Y leyendo la Nueva Versión Internacional, fijaros qué es lo que dice. Dice, en verdad, y lo tenéis ahí, en verdad David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Salud. Entonces, fijaros que allí está hablando según la voluntad de Dios, ¿no? Pero en esta versión nos da el entendimiento de conforme al propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios. Y con esto quería terminar hoy. Que este Dios que es fiel, este Dios que hizo promesas, aquellos que ahora su nuevo pacto fue lo que celebramos la semana pasada, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Su nuevo pacto ahora no es con el pueblo judío, su nuevo pacto es con todo aquel que rinde su corazón y reconoce a Cristo como Señor. Su nuevo pacto ahora, su promesa ahora es para cada uno de aquellos, sea de cual sea pueblo, lengua o nación. Su pacto ahora es para aquellos que rinden su corazón a Cristo. Entonces, lo primero que me maravilla, me asombra de poder meditar en esto, y quiero que en esta mañana también alegre tu corazón de acordarte que este Dios que hizo pacto es un Dios fiel. Porque yo sé que tenemos situaciones en nuestras vidas que son difíciles, son duras, son de mucha angustia en nuestro corazón. Y a veces nos olvidamos que este Dios que servimos es fiel. A pesar de nuestros pesares, a pesar de nuestras penas, a pesar de nuestros dolores, Él sigue siendo fiel. Ahora, además de pensar que Dios y recordar que Dios es fiel, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para con tu vida. La verdad es que no importa cómo está tu corazón hoy. No importa cómo está tu corazón hoy. Dios es poderoso para transformar tu vida, para transformar tu futuro y darte un futuro con propósito eterno. Dios te ha creado con un propósito. Entonces, aférrate a la fidelidad de Dios cuando el enemigo quiera hacerte retroceder, cuando el enemigo quiera hacerte desanimar, cuando tengas la opción de leer la palabra de Dios y el enemigo quiera distraerte para no leer la palabra, cuando tengas la opción de orar y estar en contacto seguido con Dios y el diablo quiera distraerte con otras cosas, recuerda que este Dios es fiel. Incluso, como compartieron los jóvenes en esta mañana, en la lucha que nosotros tenemos en contra del pecado y la carnalidad que hay en nuestro corazón. Incluso cuando llegues a caer, que te acuerdes que este Dios es fiel. Y esta semana compartía con un hermano. Decía, este Dios es tan grande y tan bondadoso y tan lleno de misericordia que nosotros, aún fallándole,
Él no nos da la espalda. Y le recordaba con este hermano de que Cristo no da la espalda a su esposa, a su novia, que es la iglesia, porque la iglesia le falla. Pero muchos hombres y muchas mujeres dan la espalda a su cónyuge. En el sentido de que es su responsabilidad seguir luchando por la familia. Y uno dice, estoy harto de ti porque tú no haces nada de lo que debería de hacer. Ya no sirves para mí. Si Dios nos amase de esta manera, pobre de nosotros, ¿sí o no? Porque cantidad de veces fallamos a Dios. Y cantidad de veces Él está con sus brazos abiertos esperando que nos arrepintamos. Incluso Él usa circunstancias para llevarnos al arrepentimiento, para que nos demos cuenta de la gravedad de nuestros actos, de la gravedad de nuestro pecado, y que igual Él hizo con el pueblo de Israel, que vez tras vez Él permitía que el pueblo fuese oprimido porque le había dado la espalda. Pero también era la muestra de la misericordia y la bondad del Señor de decir, oye, ¿estáis buscando vida fuera de mí? ¿No os dais cuenta? Y dice, si mi pueblo que se llama por mi nombre se arrepiente, ¿no? Se arrepintiera, se humillare y me buscare, entonces yo vendré y sanaré su tierra. Esta es la bondad, esta es la fidelidad, esto es cuán grande es nuestro Dios. Así que no sé cómo está tu corazón hoy delante de Dios, pero recuerda, Dios tiene un propósito para con tu vida. Entonces busca vivirlo. Busca conocer este propósito. Busca aferrarte a Cristo para vivir el propósito que Él tiene para con tu vida. Pero sobre todas las cosas, rinde tu corazón al Señor. Porque mucho más que usarte para un propósito, el Señor quiere conformar tu corazón al corazón de Cristo. Porque esta es la manera donde Dios es más glorificado. No en una persona que hace cosas externas que aparentan ser bonitas, sino personas que desde lo interior de su corazón han sido cambiadas. Y ahora actúan en conformidad a la luz que recibieron. Actúan en conformidad con la gracia que han recibido. Por eso el Señor nos dijo, amen como yo os he amado. Por eso está escrito en la palabra, como Él nos amó, ahora nosotros podemos amar. Eso es tremendo, ¿verdad? Y podemos aprender con nuestro Dios, podemos aprender de Él. Entonces, si tú tienes duda en esta mañana sobre el amor de Dios Padre para contigo, puede ser que tu corazón sea tentado a querer usar Dios para complacerte, para hacer tus deseos. Entonces, como Dios no hace tus deseos, piensas que Dios no te ama, porque en realidad estás dudando del amor de Dios. Porque Dios no te bendice haciendo todo lo que tú quieres para probar que te ama, sino que Él ya demostró que te ama porque a pesar de que eres pecador, Él entregó a Cristo para morir en tu lugar y en mi lugar. Entonces Dios ya hizo la mayor demostración de amor que podría haber hecho, que es entregar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Entonces aquel que entiende que es hijo, o voy a decir de otra manera primero, aquel que no entiende que es hijo, intentará usar a Dios para su beneficio. Igual que aquel que quiere usar el poder, la política, el dinero para hacer lo que le da la gana. Pero aquel que entiende que es hijo, aquel que sabe que es hijo, aquel que reconoce la fidelidad de Dios para con su pueblo,
aquel que reconoce el cuidado del Padre para con sus hijos, está dispuesto a dejar su voluntad, está dispuesto a dejar sus deseos a un lado, y su mayor deseo es hacer la voluntad de aquel que le llamó. Entonces, acabo con esto. Yo te digo en esta mañana, deja de ser un consumidor de Dios para tu propio beneficio, para ser inspirado por Dios, para bendecir a otros. Y Dios es tan fiel y tan poderoso que no importa si esta semana has vivido así, sino que hoy Él te da la oportunidad de volver a empezar y de decir, Señor, perdóname porque no estaba reconociendo tu fidelidad en mi vida. Perdóname porque estaba murmurando, me estaba quejando todo el rato. Perdóname porque estaba viviendo con la mirada enfocada en las cosas de este mundo. Estaba preocupado con la guerra que pasa no sé dónde. Estaba preocupado con el diputado, con el gobernador. Pero mis ojos no te estaban mirando a ti. Perdóname, Señor, porque me estaba quejando de mi marido, de mi esposa, de mis padres, de mis hijos. Me estaba quejando de las situaciones difíciles que estoy pasando, olvidándome que tú eres fiel y que sigues obrando en mi vida. Amén. El texto que leemos al final, la declaración que hacemos al final del culto es: existimos para propagar una visión de la supremacía de Dios en todas las cosas. Y la segunda es para el gozo de todos los pueblos. Entonces aquí tienes un gran propósito para tu vida, que esto es para todos los hijos de Dios. Que seas conformado a imagen de Cristo, y esto dará la gloria suprema a Dios, y esto también hará con que tú seas una persona que tenga un corazón igual que de Cristo, dispuesto a amar, a servir, a cuidar, a bendecir, sin esperar nada a cambio, porque es así como Dios hace contigo y conmigo. Él no espera que seamos perfectos para bendecirnos, sino que Él nos bendice independientemente de nuestra actitud. Ahora, claro, cuando le fallamos, nos castiga porque nos ama. ¿Sí? Nos disciplina porque nos ama, pero no deja de amarnos. Así es nuestro Dios. Amén. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Con esto, ponte de pie y vamos a orar.